Hola, en este video vamos a mostrar algunas instrucciones para trabajar con el software Máxima. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que si bien la aplicación se puede encontrar tanto para descargar en el celular como para descargar en la compu, la versión de computadora generalmente viene acompañado con alguna interfaz gráfica, en este caso es WX Máxima. Con esta versión podría ser diferente, donde la interfaz me permite acceder a algunos comandos utilizando las listas que se encuentran en la parte superior de la pantalla, cosa que en el celular esto no es posible. Seguro que tanto en el celular como en la versión para computadora vamos a tener un lugar, un espacio donde podemos ingresar, por ejemplo, tanto los comandos como algunas operaciones o algunas expresiones algebraicas. Por ejemplo, podríamos pensar en hacer algunos cálculos combinados, con sumas, multiplicaciones, restas, o incluso divisiones, o potencias, o llamar alguna función seno, coseno, logaritmo. En fin, cualquier cosa que una calculadora pueda hacer. Incluso un poquito más, por ejemplo, podríamos pensar en resolver alguna, o mejor dicho, introducir alguna expresión algebraica. El software en este caso me dio la mínima expresión. Incluso podríamos resolver algunas ecuaciones donde, fíjense que acá tenemos un botón que es resolver en la lista de ecuaciones, donde aquí podríamos introducir alguna ecuación, por ejemplo una ecuación cuadrática, 2x cuadrado menos 3x más 2, menos 2 vamos a poner, igual a 0. Acá me olvidé el 3. Fíjense que es importante, no lo dije, introducir el signo de multiplicación. Máxima, si no le introducís el signo de multiplicación no va a entender de qué habla, así que te lo va a hacer saber con una leyenda que diga error. En este caso yo los agregué, pongo aceptar y me devuelve las soluciones de esta ecuación. ¿Qué sucede si yo lo estoy trabajando desde el celular? Bueno, este botón no lo vas a encontrar, pero sí podés escribir directamente este comando, es decir, podés escribir solve, significa que vas a resolver una ecuación, donde separados por comas vas a escribir, por un lado, entre corchetes la ecuación, y por otro lado, entre corchetes, la incógnita que en este caso querés despejar. Si queremos definir alguna función, primero, por ejemplo, pongamos la función f de x. Para definirla vamos a escribir dos puntos igual. En este caso, la función que vamos a introducir es una que yo preparé, que en este caso es una racional, es x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 4. Noten que tenemos que poner paréntesis, si no, no va a entender nada. Si damos enter, nos va a decir, bueno, estamos hablando de la misma expresión. Con esta expresión uno puede, por ejemplo, ver cuánto vale la función en 1. A dar un tercio, simplemente cambia la x por 1. O me podría dar cuánto vale ordenar origen. En este caso es 0. Fíjense que habrán notado que esta función no está definida ni en 2 ni en menos 2. ¿Qué ocurre si le digo a ver que me devuelva la imagen del 2? Bueno, obviamente me va a decir no se puede reemplazar por 2, tampoco por menos 2. Claramente, como no estaba en el dominio, no esperábamos otra cosa más que nos tirara un error acerca de que la imagen del 2 y del menos 2 no se puede calcular. Bien, sí podríamos, fíjense que tanto en 2 como en menos 2 vamos a tener obviamente una discontinuidad porque ya la función no existe. Sí podríamos calcular los límites. En este caso, fíjense que de la lista de análisis tenemos un botón que es calcular límite, donde la expresión era la de la función f, así que vamos a poner f de x, nuestra variable es x, y nos vamos a acercar, por ejemplo, al 2. Cuando nos acercamos al 2, por ambos lados, el límite me dice que es un medio. Como la función en 2 tiene límite, pero no existe, presenta una discontinuidad pero de tipo evitable. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si queremos calcular el límite
de la misma función en menos 2. Por ejemplo, acá vamos a calcular el límite, pero si bien puedo hacerlo por izquierda o por derecha, por ambos lados, lo voy a hacer por derecha. En este caso, el resultado es menos infinito. Claramente en este caso el límite no existe. En este caso voy a tener una asíntota vertical, en x igual a menos 2. Pero me voy a quedar con lo que ocurrió acá. Como la función, si bien no existe en 2, pero tiene límite, la podemos redefinir. ¿Cómo se redefine esa función? Bueno, la idea va a ser g de x va a ser una función nueva, donde si x es igual a 2, entonces la función quiero que valga exactamente lo que vale el límite de f, que es un medio. Ahora, si no es 2, quiero que siga valiendo lo que valía f. Esta es la forma de definir una función a trozos, donde en x igual 2 vale un medio, en el resto sigue valiendo f. No esperemos que Máxima nos ofrezca las llaves que podemos escribir en un papel, pero sí entendamos que está hablando de la misma función. Fíjense que si hacemos g de 1, nos tendría que dar lo mismo que lo que vale la función en 1, que era un tercio, que era lo que habíamos obtenido acá. Si hacemos g de 0, ordenada al origen de esta, también es 0. Ahora, g de 2, donde la función f no tenía un correspondiente, este sí, un medio, que es lo mismo que lo que vale el límite. Fíjense que si hacemos el límite de esta función, en este caso la función es g, en 2, por ambos lados, el límite es un medio. Por lo tanto, g de 2 vale lo mismo que su límite, en este caso g es continuo en 2. Si miramos el límite en menos 2, bueno, no podemos esperar otra cosa más que una discontinuidad de tipo esencial. Ambos lados me da infinito. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? En este caso, podríamos bien, recordemos cuál era la función f, llamémosla para que nos diga la expresión. Fíjense que hay factores que se pueden cancelar, podríamos simplificar directamente. Fíjense que si ponemos simplificar expresión, ya me da la expresión simplificada de la función f. Y por ahí conviene trabajar con esta expresión, aunque Máxima, sinceramente, reemplazar por 0 acá o reemplazar por 0 en esta es lo mismo. O sea, calcular los límites acá y acá para nosotros va a ser lo mismo si la que va a trabajar en ese caso es Máxima. Bien, otro de los botones que podemos observar, por ejemplo en la lista de análisis, es el de derivar. Por ejemplo, podríamos intentar derivar la función f, nuestra variable es x. Podemos encontrar la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, dependerá de lo que yo quiera. En este caso voy a obtener la derivada primera, pongo aceptar y obtenemos la derivada. En este caso fíjense que la derivada quedó una resta de dos expresiones. Podemos intentar simplificarla, simplificar expresión, y la expresión simplificada sería esta que está acá. Esta va a ser la derivada de la función f. Generalmente a la derivada nosotros la obtenemos y después la usamos para algo. En este caso, la forma es muy difícil acceder, en realidad no se puede acceder de manera inmediata a esta expresión con alguna serie de botones, sino que lo que tengo que hacer es o bien copiar todo y definir una nueva función, o puedo usar el comando define, que también me permite definir alguna función. Voy a definir df, df va a ser el nombre de la nueva función, haciendo referencia a la derivada de la función, nuestra variable es x, y vamos a poner que la función sea esta que está acá. Así que lo que podemos hacer es copiar directamente esto y pegarlo acá. Fíjense que respeta los botones que usamos en Windows, en este caso control C y control B, o podríamos haber ingresado directamente, cada una de las líneas tiene una referencia. Esto sería el ingreso 20 y esta es la salida 20. Podríamos haber usado directamente esta expresión, porcentaje O20, porcentaje I20, y me estaría dando, o en realidad hubiese sido conveniente escribir porcentaje I19 y me estaría dando la derivada de esto, o porcentaje O19 me estaría dando esto. Es lo mismo. En este caso si damos Enter,
obtenemos la expresión de esta función, que no es esta misma, pero llevada a una función. Fíjense que ahora podemos sacar la derivada en, por ejemplo, 0, que sería la pendiente de la recta tangente cuando x vale 0, que en este caso es 1/2. Y podríamos escribir también, por ejemplo, con esto la recta tangente, como en la función en 0 también valía 0, claramente la pendiente de la recta tangente era 1/2, entonces la ecuación de la recta tangente sería igual a 1/2 de x. Eso me permitiría a mí, por ejemplo, intentar hacer un gráfico. Fíjense que podemos hacer un gráfico acá, gráficos 2D, donde podríamos poner la función f de x. En realidad podríamos poner f de x o g de x, ¿se acuerdan que g de x era la función redefinida? No vamos a notar una diferencia porque máxima no me va a hacer notar la diferencia de un punto, pero en este caso sería lo mismo. Podríamos poner, en este caso, que la variable x vaya, por ejemplo, de menos 6 a 6, estándar, de manera estándar aparece de menos 5 a 5, podemos poner de menos 6 a 8. La variable y podemos darle valores o no, si no le damos lo hace automático. Le podríamos poner, por ejemplo, de menos 4, vamos a ponerle un poquito más, de menos 10 a 10. Vamos a poner el formato en línea y de opciones le vamos a poner que aparezcan los ejes y que haya proporcionalidad de 1 a 1 entre la variable x y la variable y. Nos va a aparecer este gráfico. Fíjense que también notamos acá en menos 2 la asíntota vertical. En 2 no se nota nada, máxima no va a ofrecer un gráfico donde le falte un puntito. Nosotros si lo hacemos a mano deberíamos hacerlo notar. Máxima no lo va a hacer. Bueno, tiene ese límite en ese sentido. Máxima no me permite observar discontinuidades de tipo evitable. Sí, lo que podríamos hacer también es graficar. Fíjense que yo puedo cambiar desde acá, puedo ponerle, por ejemplo, separado por una coma, la expresión de la recta tangente en el origen, que como dijimos tenía pendiente 1/2 y como pasaba por el origen sería 1/2 de x. Le damos enter y nos aparecería la función con la recta tangente en el origen. Bueno, hay un montón de otros botones para usar. Por ejemplo, algunos botones que me parece que valen la pena son el de en la parte de ecuaciones, lo que es resolver un sistema de ecuaciones, o en la parte de análisis lo que es calcular integrales, ahora que arrancamos con integrales. Incluso después vamos a calcular series. Esos son los que vamos a poder usar. De acá de simplificar expresión también podemos usar factorizar una expresión o expandir una expresión. Después los botones que vayan apareciendo dependerán de las necesidades, pero por ahora me parece que con esto anda bien. Insisto, ¿qué pasaría si yo tengo la versión para celular? Bueno, tengo que escribir todo esto a mano. Por ejemplo, si quisiera derivar una función, yo podría ingresar por botones. Ahora, por ejemplo, si yo quiero derivar una función en el celular, tendría que escribir derivar, dif, la función, por ejemplo, podría ser x cubo, después la variable y después cuántas veces quiero derivar, doy enter, igual sale, a pesar de que no lo hice por botones, debería dar lo mismo. Si lo hacen con el celular tienen que escribir todo. No son tantos los comandos que tienen que aprender, así que se puede también tranquilamente usar la aplicación por el celular.